estoy contento, estoy ansioso y bueno, también un poco feliz de compartir este espacio con Qué ustedes. lindo. Gracias, Eh, Ramón. Gracias por el comentario. sí, Así que, acá estoy cuando quieras encontrando. empezar, Sí, no sé si se, se está viendo. ya se ve, ya vemos y te escuchamos perfecto. Ok, bueno, lo mío es un poco la transformación mediante el arte. Yo siento que el arte para mí es un camino eh, a través del cual voy llegando a trascender un poquito más. Cada vez que me conecto con el arte, cuando estoy trabajando en alguna obra, siento que, bueno, que el mundo tiene un poco más de sentido. Eh, Básicamente trato de notar la belleza en las cosas simples, eh, de quedarme siempre asombrado sin cansarme de la belleza y de lo imponente de la naturaleza. Eh, También me mueve mucho el cambio que está sufriendo nuestro planeta bueno, con la destrucción del medio ambiente. Entonces, de mi mente van saliendo nuevos seres que, que salen de lo más profundo de los ríos, de los bosques. Son obviamente seres imaginarios. Eh, Salen en forma de nuevos seres mitológicos para mí y expresan diferentes emociones, ¿verdad? Eh, por la transformación irreversible del mundo, de su mundo, que al mismo tiempo es nuestro mundo. Entonces, yo trabajo sobre lienzo con acrílico. Estas son algunas de mis obras. Ahora voy a ir haciendo pasar. Esta es una obra que creería que voy a seguir trabajando, pero me pareció importante compartir con ustedes y tener un poco el retorno, algunas impresiones. Am, Sobre todo me fueron impactando mucho los grandes incendios que, bueno, desde el 2017, 2018 se van dando. Bueno, la contaminación de nuestros ríos, una larga lista que en realidad me genera mucha angustia y es una forma bueno, de manejar esa emoción tan presente. Ah, bueno, me gusta mucho experimentar con los colores, como podrán ver en esta obra, es mucho más intuitivo. De repente las obras con figuras, tal vez hago algunos bosquejos, principalmente de partes de los cuerpos de estos seres o de los seres en sí. Eh, eh, Esta también es una obra que creo que voy a seguir trabajando un poco más. Me gusta mucho trabajar con la noche, con el día, bueno, también diferentes técnicas eh, con el mismo material. Esta creo que es una de mis principales obras. Es del 2018. Em, Se llama Caraí Lembuya Guaura, que es como una mezcla de las partes de los cuerpos de diferentes animales. Em, es, es un ser que sale así de lo más profundo de alguno de los bosques del Chaco. Eh, entonces, eh, esta es otra obra que se llama Ñanducornio. También es un nuevo ser de la mitología. Eh, por acá tenemos, esta es una obra todavía sin nombre. Tal vez más adelante vamos a tener más tiempo de quedarnos en alguna de ellas. Bueno, este trabajo eh, integra a la serie Las Olas, que es otra serie que vine trabajando un montón. Eh, Esto también, creo que la calidad de las fotos podrían ser un poco mejor, pero es lo que conseguí para esta vez. Así es que, bueno, esta no pertenece a ninguna obra en particular, se llama Conversaciones. Yo pinto desde los 4 o 5 años y luego tuve una pausa de casi 15 sin pintar, casi sin dibujar nada y bueno,
hace un par de años asumí que el arte es una parte muy importante en mi vida y empecé a pintar y tratar de desarrollar cada vez más un poco mi técnica, estar un poco más en este tipo de espacios. Para mí es la primera vez en la cual comparto un poco lo que hice, así es que bueno, creo que en honor al tiempo y como tendremos más encuentros, dejaría por acá esta presentación y bueno, encantado de escuchar algunos retornos e impresiones. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Cuando primero yo me encontré con los títulos y la presentación tuya, a mí me pareció, primero la palabra mito, yo que soy un trabajador de mitos, ¿verdad? Me asustó un poco porque la mayoría de las veces el mito suele ser tratado de una cuestión folclorista, anecdotaria, simplificadora, visto como cuentos más o menos trivializados o fetichizados. Pero, y por una parte, y por otra parte, encontrarme con una pintura que es muy buena pintura, y de entrada uno dice, bueno, esto es un planteamiento como moderno, duro, así de cierta pictoricidad, basada fundamentalmente en el juego, la posición de colores. Esta obra que está frente a mí es un exacto ingrediente de formas, de colores, de composición, de texturas, de colores fríos y cálidos, de cómo se van articulando, así de una manera, no quiero decir académica porque es demasiado fuerte y demasiado libre como para ser académica, pero desde el punto de vista de la modernidad, casi podríamos decir que es académico. Sin embargo, pronto comencé a darme cuenta que lo que le interesa a Ramón son como una ficción de mito, es un mito del mito, son seres inventados que acá como en un momento decíamos, bueno, ¿cuál es el trabajo del artista de encontrar formas que canalicen su preocupación, sus contenidos, su significado y que después se van a cualquier otro lado? Siempre en el arte se le escapa eso al artista, porque uno toma y va llevando a distintos lados, pero en un momento su preocupación por el medio ambiente, por la pérdida de pedazos enormes de selva, de agua, de bosques, de una serie de cuestiones, cómo él va tomando eso y de pronto reinventar una cuestión ficcional que son relatos que no terminan de ser relatos, son personajes míticos pertenecientes como a una ficción o imaginación, y es un poco conecto con lo que le decía anteriormente, que Aristóteles decía muy claro en el momento la diferencia entre lo verdadero y lo verosímil, es que al arte lo que le interesa no es la verdad, o sea, no me interesa representar cosas que ocurren en la realidad, sino que podrían ocurrir, o incluso dice, o podrían no ocurrir, pero el hecho de imaginarlas ya supone como buscar una respuesta a ciertas carencias que existen en torno a la posibilidad de las palabras o de las imágenes. Entonces, a veces es súper interesante amagar un relato, que incluso en muchos casos son relatos míticos, son relatos de situación, a lo mejor tienen que ver con el mundo o experiencias personales. El artista, cuando no sabe exactamente a qué se está refiriendo, hablar de un chaco, inventar nombres de personajes como Ñanducornio, que podría ser mezcla de unicornio con ñandú, supongo, algo así, o Caraíl en Buyaguá, y dijiste, acá parece Caraíl en Buyaguá, que son construcciones que incluso fechadas o puestos en un lugar determinado del Chaco. Supuestamente esos personajes no tienen nada que ver con la mitología chaqueña, pero es una mitología que uno mismo va creando a partir de dar formas a imágenes producidas por un intento de restitución, en este caso de una pérdida ecológica o ambiental, una preocupación por el mundo X, ¿verdad? Que se podría traducir desde palabras, poemas o una mera descripción, hay muchos ensayos sobre eso, y de pronto nos busquemos otro repertorio, que es un repertorio que amaga ser mítico,
pero que realmente no corresponde a los personajes míticos como trata o la mitología guaraní, es toda la mitología de Yasu, Parajú, Ñanderú y todo lo demás, o las anécdotas que tienen que ver con el fabulario mítico del Yasu, Yateré, Pombero, Luisón, etc. No tiene nada que ver con eso, sino con una mitología personal, ficticia, que está intentando, o en cada caso, y hacerlo a través de lo que mejor conoce él, que es de pintar bien, ¿no? O sea que el tema que también se plantea Alexis en algún momento, es decir, hasta qué punto es contemporáneo lo que uno está haciendo. Y no es que se preocupe mucho la contemporaneidad por estar adelante, o que se use o no se use, o que esté de moda o no, sino la posibilidad de discutir con el tiempo propio. Eso es lo que hace la contemporaneidad. ¿Qué posibilidad uno tiene de, a través de lo que está mostrando, decir cuestiones que no pasen por una explicitación literal? Acá no aparece directamente lo que él anuncia como su preocupación por la devastación de la naturaleza y tal, sino que aparece eso como le carga de una energía que no se ve en términos temáticos, y no se ve en términos, incluso hay como una invención de mundos que no existen, pero que tienen relaciones parecidas a fuerzas de color, a formas desconocidas. Él habla de personajes que surgen de pronto en los bosques, y tiene que ver con todas las figuras, todos los mitos, todas las fabulaciones contemporáneas que surgen continuamente. En este tiempo de la pandemia han surgido miles de mitos, han surgido y continuamente siguen sobre la vacuna, sobre las infecciones, sobre quién puede o no puede, sobre cómo se transmite, cómo no se transmite, por qué, porque hay agujeros de explicación, y la cultura tiene que explicarlo todo, porque o si no se desinfla sin sentido, estaríamos más locos de lo que somos. Entonces la cultura tiene que dar una explicación, y lo que no puede explicar inventa. E inventa fundamentalmente a través de mitos, que son formas inventadas de explicar, o a través del arte, que son formas posibles o imposibles de sustituir imaginariamente un real inalcanzable, ¿verdad? Entonces, en un caso determinado es a través de la fábula y a través de llevar una estética así como al máximo con los medios que tiene, que es pintar, la forma de una academia propia, evidentemente, y eso le da mayor valor, ¿verdad? Formas de una búsqueda propia, de articular signos, o de articular signos que nos remiten a un otro imaginado, porque muchas veces la figuración del mito está remitiendo a un icono de un personaje determinado que tampoco existe, pero se puede saber a quién me estoy refiriendo. Si estoy diciendo, qué sé yo, en Boyaguá, evidentemente en Boyaguá no existe, que en Boyaguá quiere decir en guaraní perro serpiente, más o menos. Son los famosos fabularios de monstruos o de seres inventados civilizatoriamente o socialmente, que tienen un fin determinado, ¿verdad? Pero sí se estoy representando, pero acá ni siquiera existe la figura que se nombra, porque esa figura es no mitificada, sino inventada directa. No existe, que yo sepa al menos, una cuestión que se llame ñanducornio, por ejemplo, dentro del repertorio mitológico de la región. Yo así solamente guaraní porque son regionales muchos de estos mitos. De modo que esta obra, por ejemplo, también rompe la relación moderna entre abstracción-figuración. No cabe si es una obra abstracta, no es figurativa, representa tal cosa. ¿Por qué? Porque es un soltarse de fuerzas que incluso aspiran o mienten, que son míticas, mienten, digo en el buen palabra que miente el arte, ¿verdad? Como para apuntar a un lado, y le exige a uno alguna relación con un ser mítico que no aparece. Son fuerzas, posiblemente de la naturaleza, como la gran ola, que es también como Hokusai trabajó lo mismo en un lugar totalmente diferente cuando presentó la gran ola de Hokusai, ¿no?
también un movimiento de una ola que queda detenida acá, y nada menos que el sol, que toda la fuerza de la naturaleza, y cuáles son los mitos o cuáles son los monstruos, uno puede llenar con lo que sea, con lo sublime kantiano de que desborda la posibilidad de representación, ¿verdad? O directamente la imposibilidad de encontrar de que la cosa relatada, que es una ola, es una fuerza de la naturaleza enorme, que en Paraguay no, y en América Latina, en muchos países latinoamericanos no tendríamos una ola así imponente como un tsunami o una cuestión así imposible de pensar, pero sí es la pura fuerza o la energía latente, desbordante, libidinal, que puede referir a millones de otras cosas y oponerse al sol, por frío, caliente, etcétera. Hay una cantidad ya de asociaciones que como ya en el lenguaje del sueño se desencadenan, como pasa en un momento en el arte, que se pierde el control sobre las asociaciones que se hacen, entonces se crean nudos apretados que remiten a algo y uno no termina de saber exactamente qué. Lacan dice que el arte es como un pájaro, un ave que es el equivalente al teruteru, que pone los huevos en un lado y grita en otro. Y el teruteru hace eso para proteger los huevos de que vengan otras aves u otros animales a comerlo, incluidos los humanos. Entonces, cuando está cantando en un lado, uno piensa como todas las aves que cantan donde ponen los huevos y se vienen a buscar ahí. Pero no, los huevos están puestos en otro lado. Y el arte hace un poco lo mismo. Anuncia una cosa y pone las cifras en otro lado, y a veces en ese trayecto de ir hasta la cosa anunciada, hasta la cosa escondida, que nunca termina de encontrarse, ese es el trayecto donde se mueven nuevas fuerzas, nuevas significaciones, nuevas formas de ver, nuevas maneras de intentar nombrar cosas del mundo que no tienen nombre directamente y que por eso apasionan tanto y constituyen un desafío para la ética del ser humano, de encontrarle, si no un nombre, una imagen, y si no una imagen, inventarlo, ¿verdad? Bueno, eso es más o menos lo que a mí me sugiere, y te animo a que sigas inventando cosas, mitos nuevos. No nos pasamos demasiado, así que les agradezco muchísimo la paciencia y vamos a seguir trabajando el próximo lunes.